Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro, hoy jueves 14 de diciembre. La situación es de incertidumbre porque todo el día se estaba esperando finalmente la declaración del presidente Kuczynski, quien sabemos ahora se va a dar en breve, así que va a ser un programa típico porque en cualquier momento vamos a tener que cortar las entrevistas para escuchar el mensaje a la nación del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a empezar el programa porque ya nos acompaña y en cualquier momento también nos va a acompañar Pedro Cateriano, porque, claro, habíamos pensado hacerlo en distintos bloques, pero como tenemos ahorita en el pipeline, ahí en cualquier momento salen las declaraciones del presidente de la República, vamos a tratar de tener a los dos. Pero quiero presentar a Gustavo Gorriti, periodista y director de IDL Reporteros. Gustavo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Placer. Gustavo, ¿cómo ves la situación respecto del presidente Kuczynski y todo lo que se va a venir? Porque no sé si coincides conmigo, digamos, va a salir muchísima más información vinculada al tema Lavallato que va a seguir golpeando nuestra clase política al país. Sin duda. Sin ningún propósito comercial, he publicado hoy día un artículo en El País de España cuyo título es Desorden bajo los cielos. Y yo creo de que esa es la situación, de que ese título de una u otra forma sumariza lo que está sucediendo, lo que está pasando aquí. Ahora, en medio de todo un conjunto de cosas, podemos regresar sobre ellas que han tenido todas que ver con el caso Lavallato, lo último de los cuales fue la intervención que tuvo el fiscal José Domingo Pérez Gómez en las dos oficinas de Fuerza Popular, con todos los eventos que sucedieron. Eso enfatizó las investigaciones o las acciones relacionadas con la investigación de Lavallato en ese tema, y después inmediatamente salió la revelación del documento que mandó Odebrecht, Mauricio Cruz, el superintendente de Odebrecht, a la Comisión Lavallato, a Rosa Bartra, sobre los aportes que había recibido las sociedades vinculadas con Kuczynski de parte de Odebrecht. Y eso, por supuesto, ha tenido un efecto contundente, inmediato, escandaloso, si se quiere, también, por el hecho de que reiteradamente, el presidente Kuczynski había negado haber recibido nada. Había negado durante un buen tiempo haber recibido, conocerlos, tener cualquier relación de tipo profesional, para después, luego de una serie de cosas que sacó caretas la República, Hildebrand en sus 13, reconocer de que había tenido una nomás. El día sábado en RBP. Así es. Correcto. Así es. Bueno, esa fue la primera. Y luego llega esto, que es una información que pues, tiene muchísimo, y que examinada en detalle contiene algunos aspectos que obviamente necesitan profundizarse mucho. Nosotros ya en IDL Reportero habíamos sacado algo hace algún tiempo, pero eran cuestiones eran algunas cosas muy aisladas que requerían ponerse en un ámbito más complejo. Eso lo teníamos reservado para el futuro, porque obviamente este tipo de investigaciones tiene que avanzar con un cierto método, con una cierta secuencia. Pero esto ha salido, hemos podido verlo bien, y entonces hay algunas cuestiones que son definitivas, que requieren definitivamente verse mucho más, y que desde el punto de vista del presidente Kuczynski deberían ser claramente preocupantes. Como lo que recibe, por ejemplo, en 2 días de diciembre del 2007, su sociedad de Westfield. Sí. ¿No es cierto? 3 de diciembre y 4 de diciembre, 287.000, 430.000. Son en total más de 700.000 dólares. Correcto, en total, sí. Que los recibe. ¿A título de qué? Pero lo más importante es de quién los recibe. Lo recibe el consorcio IRSA Norte. Sí, tramo 2 y 3. De acuerdo con lo que... IRSA Norte. Sí, IRSA Norte. ¿Ok? Que de acuerdo con lo que nosotros hemos investigado en el pasado, había sido uno de esos proyectos seleccionados para generación de recursos para la Caja 2. Nosotros hemos sacado... Exactamente. No, ¿te acuerdas? Sí, lo que hemos sacado sobre constructora aérea y toda la cantidad de millones que ellos exportaron luego de lavarlos aquí hacia Valmer. En esa ocasión, algunos años después, hicieron otra cosa. Pero lo que salió ese año fueron como 11 millones de dólares. Sí.
de Irsa Norte, que en ese momento nosotros preguntamos también a Graña Montero, como integrante del consorcio, si no se habían dado cuenta, si no se les habían escapado 11 millones de tortugas. Y claro, nos dijeron en esa oportunidad de que no, de que era Odebrecht el que tenía el control y de que Pricewaterhouse había dicho que todo estaba ok. Ahora bien, en ese mismo año, en ese mismo contexto, el mismo consorcio dispone a un pago en 2 días de cerca de $700.000 a Westfield. ¿Por qué? Correcto. ¿A título de qué? Correcto. Gustavo, deja de preguntarte más adelante, digamos, me has hecho este análisis de cómo tú ves el tema, pero ¿qué tan grave es la situación del presidente Kuczynski? Y de acuerdo a todas estas posibilidades que se están barajando, ¿qué crees que debería ser lo correcto para el país? Pero le quiero hacer justamente esa pregunta a Pedro Cateriano, quien también nos acompaña. Pedro Cateriano, buenas noches, gracias por estar aquí. No, qué ocurrencia. ¿Qué tan grave te parece la situación del presidente? Y si es que crees que una explicación, o como han planteado algunos, la renuncia, o como han planteado otros, vacaremos, porque el Frente Amplio incluso ya presentó una moción de vacancia ante el Congreso de la República. Creo que es una situación sumamente grave, coincido en lo que ha manifestado Gustavo Gorriti, pero ciertamente los pecados de Kuczynski no convierten en moralizadores ni a los fujimoristas ni a los apristas. Por supuesto. No. Y por lo tanto, esta presión para que renuncie inmediatamente sin darle la oportunidad de escucharlo, es decir, nos hace recordar la vocación totalitaria del fujiaprismo. ¿Cómo vamos a exigirle renuncia sin haberlo escuchado? ¿No? Y si no renuncia, lo van a vacar. Entonces, ahí hay 2 escenarios. Aparentemente, según lo han manifestado algunos congresistas, no va a renunciar. Entonces, si no va a renunciar, ¿qué cosa quiere decir? Que el gabinete lo está avalando políticamente. Entonces, frente a esta amenaza del Congreso, ¿qué le queda a Kuczynski? Seguir como manso corderito, seguir lentito como ha sido su quehacer político a lo largo de este tiempo, o confrontar al Congreso. Porque si el gabinete va a avalar el mensaje a la nación de Kuczynski, mañana la señora Arauz debería ir a las 9 de la mañana al Congreso, plantear la cuestión de confianza, del aval político al mensaje, y bueno. Pero existe esa figura también cuando no te quiere censurar a un ministro. Por supuesto que existe. El gabinete puede, en su integridad o por separado, plantear la cuestión de confianza sobre cualquier asunto público. Entonces ahora, como están tan envalentonados los nuevos autoproclamados moralizadores, vamos a ver, ahora, no sé si se atreverá a hacer esta jugada de ajedrez constitucional. Pero, digamos, no es un poco injusto porque, ojo, que no es solamente, o salvo que todos se hayan contagiado, ¿no?, de esto, bueno, o sea, no. Estoy hablando de Frente Amplio, Alianza para el Progreso, Acción Popular, bueno, y también el Movimiento Pero Perú. es que en los últimos tiempos, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? Una especie de juicios populares. Lo que hoy día han hecho con el magistrado Eloy Espinosa es vergonzoso. Es absolutamente una amenaza al orden constitucional. Es decir, están acusando constitucionalmente a un magistrado por su votación, cuando los propios congresistas saben, porque supongo que habrán leído muchos de ellos la Constitución, que los magistrados del tribunal, como los congresistas, tienen inmunidad. No responden penal, civil ni administrativamente por sus actos. Y de otro lado, es una locura. 4 votaron, pero acusan a 1. Ok, pero yo te pido, Pedro Cateriano, digamos, hacer una especie, ¿no?, digamos, de planteamiento teórico, digamos, alejado de la realidad. Olvidémonos de que Fuerza Popular es la otra fuerza política que, como tú dices, actúa ahora de nuevo moralizador. Olvidémonos. La Están situación, todos. no, pero independientemente de todo, únicamente la situación de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, si Pedro Pablo Kuczynski fuese Keiko Fujimori, tú estarías planteando ahora que definitivamente tiene que alejarse, tiene que renunciar. O sea, solamente la figura del presidente y su responsabilidad ante la realidad. Yo creo que tiene que responder, naturalmente, que tiene que ser investigado. Está bien que el Ministerio Público haya iniciado las indagaciones, pero una vez más corremos el riesgo de los problemas en los que nos mete el Parlamento unicameral, donde se piensa en caliente y no hay la oportunidad de reflexionar y revisar.
no se le ha dado la oportunidad de hablar, de explicar a Kuczynski. Está mal la manera en que ha venido actuando con estos silencios, pero tampoco nos vayamos al extremo de a la persona que personifica a la nación, porque dos fujimoristas, por orden de Keiko Fujimori, ordenan que se lo carguen, que dicho sea de paso, este ha sido el deseo desde el inicio del gobierno. Sí, este caso les ha caído de perilla y en este contexto el tractor fujimontesinista, porque eso es lo que hacía Montesinos, Montesinos y Fujimori, aprovechan para barrer con el Tribunal Constitucional, para amenazar al presidente de la República, y frente a qué escenario estamos. Pero yo tengo que insistir nuevamente, ¿qué tal si Fuerza Popular dijera, no es tan grave, dejemos nomás al presidente Kuczynski en su sitio, no es tan grave? No, ¿qué diría Pedro Cateriano? Claro que es grave, yo no estoy diciendo que no es grave. Lo que estoy diciendo es que si el gabinete va a respaldar al presidente de la República, es decir, va a avalar... Se abre esa posibilidad el día de mañana. Claro. Obviamente. Sería bueno para el país, no sé, también lo voy a preguntar. Gustavo, ¿tú cómo ves la situación? ¿Qué tan grave es lo de, independientemente de todo esto, ¿no?, que comentan de Fuerza Popular, que obviamente cuando ellos dicen ahora somos los nuevos luchadores contra la corrupción, pues cada uno levanta una ceja con lógica. Vamos a separar las cosas. A ver, vamos. De un lado, coincido con lo que ha dicho Pedro Cateriano, de que esto te genera hacia convertirse en el nuevo suyo, el hincha y suyo. Entonces, de que desgraciadamente esa tiende a ser una de las maniobras estándares cuando hay un caso complejo de corrupción, en donde lo que trata buena parte de los corruptos, algunos de los corruptos más importantes, es agarrar al Lorna de ocasión, que también está metido, y a la hoguera, a la pira. Lo escribiste en tu columna anterior, exactamente, justamente, a lanzar alrededor de eso. Sí. Bueno, pues, entonces esto puede ser algo así. Es una pena tener que decir de que, digamos, en este caso, el Lorna elegido es el presidente de la República, pero tampoco eso significa de que haya que, en modo alguno, disminuir la importancia de lo que esto tiene. De la gravedad. Exactamente. Lo que está sucediendo con el presidente ahora está siendo aprovechado en forma oportunista, en forma muy poco honesta intelectualmente, pero es responsabilidad originalmente del propio presidente de la República. Aquí, en este caso, nadie le ha inventado cargos. Aquí no hay calumnias, aquí hay cosas concretas. Algunas de ellas. Uno, creo que está claro, creo que hay muy poca duda que el presidente ha mentido. ¿Verdad? Creo que... No hay ninguna duda. No la hay. Uno. Segundo, creo de que el presidente, al ver la lista de cosas, uno tiende a empezar a hacer hipótesis sobre por qué el presidente mintió. Porque probablemente la explicación no resistía a la luz del día. Porque probablemente señalaba, en el mejor de los casos, un conflicto importante de intereses. Porque señalaba de que no se cumplió adecuadamente con el mandato que el ejercicio democrático, que especialmente en esos años le fue concedido, fue realizado. Y empieza a darle un cierto sentido a aquella cosa que dijo, que escribió Elian Karp al comienzo, cuando escribió algo así como... Correcto, no sabes lo que hicimos. El presidente Martín Vizcarra está por retornar al país en los próximos días, pero está dentro de un viaje planificado por las fiestas navideñas. No tiene nada que ver con la circunstancia política que está viviendo en estos momentos en el país. Entonces no va a venir ahora. ¿Perdón? Se dijo que iban a venir en las próximas horas. No. Es información periodística acá en Palacio, en Gabinete, en Consejo de Ministros, menos en la bancada se está manejando ese tema. ¿Cómo se ha tomado este ultimátum por parte del fujimorismo que dijo que tenía su plazo hasta hoy para renunciar? Mire, en democracia no puede haber condicionamientos ni chantajes. Creo que no es propio de una democracia madura. Al contrario, debe darse mayor flexibilidad para buscar mayores consensos y entendimientos, porque de por medio está el interés del país. ¿Y esas bancadas que han solicitado, que van a sumarse a la vacancia presidencial? Supuestamente han hecho ese pedido, ¿no? Mire, en principio la posibilidad de una renuncia es una potestad discrecional que tiene que decidir el propio presidente. Lo que le corresponde a las bancadas es plantear una vacancia, está en su derecho. Obviamente tendrán que hacer todas las evaluaciones del caso para poder la terminación.
porque se ha dicho que no se saquen de plazo. Venga, muchas gracias. Es congresista Ceballos, que dicen el vocero de la bancada, hay más movimiento. Vamos a cortar únicamente de manera sorpresiva cuando el presidente de la República empiece con su mensaje a la nación, que lo acaba de confirmar el congresista Vicente Ceballos. Se quedó Gustavo Gorriti justamente con la frase que ahora tiene sentido. Primero, ¿por qué no lideró la lucha contra la corrupción? ¿Por qué nunca fue al Congreso a dar las explicaciones o lo hizo de manera pública? Y también empieza a tener sentido esa frase que le mandó Elian Karp y digamos la poca reacción que tuvo el presidente, ¿no? I know what you did last summer o algo así, sé lo que hiciste anteriormente o el verano pasado. Tremendo lobista, le dijo en ese momento, empieza a tener algún sentido. Obviamente coexistían cercanamente, el uno posiblemente conocía algo de los trucos del otro, porque esta cosa, especialmente lo que mencioné hace un rato, lo de Westfield, el 2007, de Irsa Norte, es una cosa que va a tener problemas para explicar, y problemas serios para poder explicar en una forma convincente. Y el hecho de que entre Westfield y First Capital, y él todavía tiene que ser mucho más preciso en marcar la distancia del caso con Sepúlveda, con First Capital, han hecho 5 millones. 5 millones de dólares. ¿Y eso sobre qué? ¿En base a qué? Encima, hay también en el caso de Westfield, cuando está todavía en el gobierno, algunos abonos pequeños, es verdad. Sí, es cierto. Pequeños, es cierto, pero ¿a título de qué? Están planteando, es el run-run que sale de Palacio, que habrían sido, digamos, lo que dice acá, ¿no? Reintegro de gastos. Reembolso de gastos, reintegro de gastos que habría gastado Sepúlveda utilizando la tarjeta de Westfield Capital y que le habría pedido a Odebrecht, págale nomás directamente y reembolsa. Sí. ¿Normal? ¿Te parece que tiene algo de para nada normal, pero esa va a ser un poco la estrategia de defensa. Sobre todo en un caso así. Yo no sé, por supuesto de que tiene muchísimo que explicar. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijo con claridad? Otras cosas que empieza uno a pensar en esto. Si una persona, aunque pueda ser una memoria relativamente frágil, etcétera, sabe de que existe eso, sabe de que tiene esa vulnerabilidad, cuando está viniendo el caso Lavallato, entonces, bueno, ya uno empieza también a preguntarse en relación a otras cosas si es que no había una causa adicional a las que uno hubiera supuesto, como por ejemplo, el por qué tener esa actitud consistentemente sumisa con el fujimorismo. ¿Qué es lo que plantea Pedro Cateriano también? ¿Por qué la ha tenido todo el tiempo? ¿Por qué, por ejemplo, dentro de lo último, que ya llegó a niveles francamente grotescos, cuando el fiscal José Domingo Pérez hizo el allanamiento de los locales de lo cuestionó también? Empezó a cuestionarlo y luego... Esa fue una declaración fatal del presidente. Y luego salir, no, yo quiero decirle a Keiko que no tuve naditita, por Diosito, que ver con esto. Qué cosa para ridícula. Pero Gustavo. Y no solo con el fujimorismo, ¿no? También su silencio frente a los ataques de Alan García, ¿no? Es decir, la presentación del otro día de Alan García en el Congreso ha sido... es decir, bochornosa, ¿no? Sin ningún argumento de defensa de parte o por lo menos de cuestionamiento, O sea, ni siquiera se han atrevido a preguntarle acerca de sus signos exteriores de riqueza. ¿Te parece que eso habla una inmensa impreparación? Pero eso no es algo que solamente concierne a Alan García. Es algo, es digamos, parte de la rutina normal. Pero a lo que me refería, Gustavo, es que esta relación especial de Kuczynski con García, de darle un embajador en España, de recibirlo en su casa, de tratarlo de esta manera, es porque genera sospechas respecto a la relación también que tiene García con Odebrecht. Antes de ir a la comisión, ¿ya tenían esta información fujimoristas o apristas? Porque las investigaciones son selectivas. ¿Por qué la señora Bartra solo pide información relacionada a Kuczynski y no pide esa información respecto a los apristas, respecto a Keiko Fujimori, ¿no? Porque si se trata de una investigación, ese mismo oficio debió haberse replicado con otros actores, ¿no? Correcto. Hay otra cosa que me llama la atención de todo esto, es el decreto 003, que tiene entre sus articulados uno sobre el que hemos hablado más de una vez, que representa el opuesto exacto de lo que debe buscar cualquier artículo legal de lucha contra la corrupción, de investigación o de resarcimiento de bien, que es que aquellas empresas que hubieran confesado
son las sujetas a todas las cuestiones, todos los aspectos punitivos de esa ley. Entonces, no ha sido más bien... ¿El vuelto de Odebrecht al castigo al presidente por haber tomado ese decreto de urgencia? No, y antes de eso, el intento de lograr que Odebrecht se calle la boca y se vaya del país cuanto antes. Bueno, eso fue lo que siempre me dijo acá, tratar de encapsular el tema de la corrupción únicamente en Odebrecht, que se vaya y que se acabe todo el tema. Que se acabe y de castigarle especialmente por haber hablado, por haber abierto el conocimiento mediante la confesión de lo que ellos habían hecho, pero no solamente de lo que ellos habían coimeado, sino a quienes habían coimeado. Correcto. Entonces, ahí vino eso. Y cuando viene la posibilidad, como lo han hecho en Brasil, por eso se llama delación premiada, que tú hablas, te confieso, y yo te premio por hacerlo, porque eso me ayuda a descubrir un nivel mucho mayor del crimen, del delito. Entonces acá, por lo contrario, tú hablaste, tú te fregaste. Y entonces ya se trató más bien de estrangularlos, correcto, de impedir todo eso, de lo que hemos hablado anteriormente, sí, de convertir a todos los proveedores, etcétera, en víctimas colaterales. Y no hacer nada de lo que la mejor experiencia internacional de lucha contra la corrupción corporativa aconseja. Entonces, bueno, ¿por qué un decreto así de absurdo? ¿Pudo tener algo que ver con lo que se estaba ocultando? No lo sé. Y yo no sé ni siquiera si a estas alturas uno debiera estar haciendo un repaso de sospechas, ¿no es cierto? Porque sencillamente le está dando vueltas a sospechas, quizás no es la mejor manera de investigar. Pero, obviamente, todo este conjunto de cosas que ahora sí están como hechos concretos y como evidencias, plantean revisar a fondo lo que se ha hecho, y plantean, obviamente, investigar mucho más de cerca las acciones de Kuczynski y además del conjunto del gobierno de Toledo. Correcto, pero Gustavo, ¿puede sostenerse la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski con todas estas preguntas que tú dejas en el aire, que cogen otro matiz con la información que ha sido publicada últimamente? Yo no sé si puede sostenerse en el mediano plazo o en el largo plazo, pero yo coincido completamente con Pedro Cateriano en el sentido de que no se puede linchar a alguien. Ha salido esto, tiene que haber lo que se acerque más a un debido proceso, que incluye el derecho de explicación, el derecho de defensa. Okay. Y debe hacerse dentro de márgenes racionales, en tiempos relativamente cortos, pero debe tener toda la posibilidad de explicarlo. Y a partir de ese momento debe hacerse. Y otra cosa muy importante, Cristian, que es sumamente importante, debe tenerse presente que mientras se lleva a cabo esta investigación, no debe en modo alguno soslayarse ni ignorarse todos los otros aspectos de la investigación Lavallato. Correcto, claro, presente. Hay muchísimas cosas más. Muy presente. Claro, pero la verdad, Gustavo, es que también, claro, cuando va saliendo algo es la foto del momento. Pero además, esta súbita prisa del fujiaprismo tiene que ver mucho también con los rumores de la detención, de la inminente detención de Keiko Fujimori, del allanamiento, de los papeles. O sea, no es solamente esta vocación moralizadora de Fuerza Popular. Acá también internamente hay temores respecto de esa investigación del supuesto financiamiento ilegal en el cual habría incurrido Fuerza Popular. Porque ya a estas alturas, la disculpa de los cócteles simplemente se ha desbaratado frente a la realidad de los hechos de la escandalosa y millonaria campaña de Keiko Fujimori. Pero mi pregunta es si es que eso es más, Pedro Cateriano, digamos, no sé si un deseo, ¿no?, sino digamos una certeza en base a los antecedentes, tanto del fujimorismo como de la Primo, si en verdad hay pruebas tan contundentes hoy contra Keiko Fujimori como las hay contra Pedro Pablo Kuczynski o Ollanta, o sea, la verdad de la situación en términos de pruebas, de indicios, ¿no te parece que todavía hay una distancia entre lo que sabemos de PPK y lo que sabemos de Keiko Fujimori? Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de acuerdo al analista que hace la evaluación. Porque, ¿qué ha dicho Marcelo Odebrecht? Que financió a todos. Entonces, si financió a todos, ¿por qué las declaraciones de Marcelo Odebrecht solo afectan a los adversarios de Keiko Fujimori y del señor Alan García? Esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Tú como abogado crees que justificaría legalmente una prisión preventiva como se ha planteado a Keiko Fujimori? Yo estoy en desacuerdo con las prisiones preventivas, lo he manifestado. Pero por lo tanto,
no apoyaría una detención Pero preventiva crees de Keiko Fujimori. igual, digamos... Pero creo que las actitudes abusivas de Fuerza Popular son como consecuencia del allanamiento. Ok. Es decir, la señora Luz Salgado, fujimontesinista en el pasado, hoy también demócrata y defensora de las libertades, ha probado que en esencia lo que existe en el ADN del fujimorismo es una vocación autoritaria o totalitaria. Por eso no me cansaré de señalar que el fujimorismo es una amenaza a la democracia peruana. Yo he dicho que es un tumor canceroso el que tenemos y la única manera de combatirlo es diciendo, recordando lo pero que solamente hace. una pregunta para irnos a la pausa. ¿Tú sostendrías al presidente Kuczynski para que Fuerza Popular no alcance el poder por esta certeza que tú tienes de su ADN autoritario? Mira, o sea, porque finalmente quiero creer que nosotros ponemos la ley por delante. Yo lo que sostengo es que a Kuczynski hay que aplicarle un debido proceso. Ok, pero el debido Yo proceso no pasa por creo, escucharlo. Pero naturalmente. Ok, y si pero no son- como antes sin escucharlo, Ok. ya están exigiéndole la renuncia y si no renuncia, planteando la posibilidad de una vacancia. Y a Keiko Fujimori hay que aplicarle también el debido proceso. Y a Alan García hay que aplicarle también el debido proceso. Obviamente. Sí. Hay una cosa muy clara. Pero coincides que hay más avances en las investigaciones. Y claro, yo tengo la certeza de que si es que lo hay, va a salir. No, ¿por qué coincido? No coincido necesariamente. Coincido con que ha habido en este momento una corriente, un repunte que ha venido con todos estos datos respecto a Kuczynski. Pero si tú te pones a examinar el escenario en conjunto, hay en los otros lados cosas que no han llegado de una manera tan súbita, tan dramática si tú quieres, pero que en su conjunto apuntan a varias cosas. Hay una cosa que ahorita quiero anunciar. Ya, según entiendo, Marcelo Odebrecht y sus abogados Sí, van a mandar, han aceptado. han aceptado Correcto. que se mande y está por llegar. Y eso- de tal manera, eso va a ser muy interesante, porque dentro de las declaraciones de Marcelo Odebrecht hay cosas sobre las que ha habido alguna disputa sobre su traducción. Y esa me la vas a contar después de la pausa, Gustavo. Espérate un ratito, por favor. Pausa y venimos, no se muevan. Correcto. Seguimos conversando con Gustavo Gorriti y Pedro Cateriano. Me ibas a explicar, claro, esas dudas, ¿no?, que habían sobre la traducción del portugués al español respecto de lo que dijo Marcelo Odebrecht. En algunas cosas, sí. Sobre todo hay alguna que tiene que ver con si se le dio plata o no se le dio plata a Alan García por parte de Marcelo Odebrecht. Ahí hay una respuesta de Marcelo Odebrecht que va a ser, me imagino, traducida con mucho cuidado. Pero después hubo un pequeño receso y él volvió a hablar, y cuando volvió a hablar parece que lo había pensado mejor y dijo, Barata sabe bien. Al final, Barata siempre ha sido el comodín de Marcelo cuando tiene que entrar en detalles. Claro. Pero inicialmente, según algunos escucharon y están seguros, habló en el sentido de que si había entregado o no. Pero eso lo vamos a saber dentro de verdaderamente muy poco tiempo. Correcto. Va a llegar acá y como tú sabes, la prueba llega de dos maneras. Llega ¿Oficina con una enlace? transcripción y con el audio. Ok. El audio completo. El audio completo que es el que tiene valor de prueba. Pero va a llegar al Ministerio Público peruano. ¿Qué seguridad tenemos de que lo va a Va a hacer llegar al público? Ministerio Público peruano, pero también tiene que llegar a las partes. Tiene que llegar a las partes y... Tiene que llegar a las partes por parte del acuerdo. O sea, llega a las partes además del Ministerio Público y las partes lo pueden hacer público si así lo desean. Yo no sé si me imagino que sí. Me imagino que sí. O de una forma más normal lo pueden filtrar. Ok. Y no tengo la menor duda de que va a ser filtrado por angas o por mangas. Correcto. Bastante rápido. Correcto. Y no va a haber tampoco mayor duda Correcto. sobre cuán fidedigno es, porque como digo, viene en forma continua, sin pausas. Sin ediciones, sin nada. Sin ediciones, sin Correcto. nada. Y con audio, ¿no? Y con es audio. el audio el que llega con una transcripción. Correcto. Entonces va a estar durante un tiempo. Bien. Va a estar durante un tiempo siendo traducido. Buenas noches, queridos compatriotas. Estoy aquí para dar la cara. Ni me corro, ni me oculto, ni tengo ningún motivo para hacerlo. Estoy aquí
porque ustedes merecen una explicación y yo tengo la obligación de darla. El día de ayer, integrantes de la Comisión Lavajato han presentado reportes de la empresa Odebrecht de supuestos pagos por servicios que yo habría prestado a favor de dicha empresa. Eso es falso. No nos dejemos confundir. Yo les quiero explicar lo que está pasando. Dice este tendencioso reporte que yo habría recibido más de 4 millones de dólares. Falso. Vayamos punto por punto. Lo que tenemos aquí son 2 páginas completas de supuestos depósitos y una tercera con otros 7. Toda esta primera página y toda esta segunda, toda, se refieren a la empresa First Capital. Una empresa con la que ya he declarado no tengo ninguna relación como socio ni como ejecutivo. Aquí está el acta de constitución de esta empresa en Chile. Es propiedad exclusiva del señor Gerardo Sepúlveda. De todos estos depósitos, incluido en estas 2 páginas, el único que tiene relación conmigo es el que ya mencioné el sábado pasado en RPP. Se trata de un servicio de asesoría financiera que presté a esta empresa de manera absolutamente legítima mientras no ocupaba ningún cargo público. Aquí pueden ver la factura que le pasamos a First Capital en su momento. Ninguna relación mía con la empresa Odebrecht. Estos ingresos los declaré públicamente y pagué mis impuestos por ellos, como corresponde, en el año 2012, porque nunca he tenido la menor intención de ocultar nada. En conclusión, de todos los depósitos de estas 2 páginas, de los supuestos 4 millones de dólares que habría recibido, salvo por esta factura, no hay ninguno absolutamente que sea para mí. Pasemos ahora a las otras 7 transacciones en esta página. Estas no se refieren a la empresa First Capital, sino a la empresa Westfield Capital. Esta empresa, lo digo con total claridad, y así lo hice en mi declaración de intereses a principios del presente año, sí es de mi propiedad. Sin embargo, nunca he estado a cargo de la gestión y administración de la empresa cuando he ocupado un cargo público. Podemos ver en detalle los pagos, todos corresponden a contratos que celebró y firmó el señor Sepúlveda, no yo. Yo no tuve nada que ver con la firma de estos contratos. Todo se hizo públicamente. Como pueden ver, no es mi firma, sino la del señor Sepúlveda. Aquí está, la que aparece en estos contratos. Dicho todo esto, es indispensable que expliquemos lo que realmente está pasando aquí. La corrupción sistémica pretende amenazar a nuestro gobierno y a nuestro sistema democrático. Es así de claro y así de grave.
compatriotas, no me voy a dejar amedrentar. Soy un hombre honesto y lo he sido toda mi vida. Estoy dispuesto a defender la verdad ante la Comisión Lavajato, ante la Fiscalía, a la que le voy a pedir el levantamiento de mi secreto bancario, lo digo muy claro. Pido el levantamiento del secreto bancario para que revisen todo lo que quieran y ante todos los peruanos. Y asumo todas las responsabilidades que se deriven de mis actos. Estoy aquí para decirles, no voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos. Invito a todos los actores políticos a hacer lo mismo. Nos costó mucho recuperar esta democracia. No la volvamos a perder. Muy buenas noches. Pedro Cateriano. Como dirían los ingleses, palabras, palabras, palabras. Que en este caso, en el contexto político complejo, tienen que ser contrastadas. Por lo tanto, se hace necesaria una profunda investigación respecto de un hecho que ya genera no solo dudas, sino en mucha gente certeza de que por lo menos el presidente no ha sido prolijo en el manejo de sus finanzas y la mentira inicial, los prolongados silencios, su actitud dubitativa lo han llevado a esta situación compleja. ¿Crees que salva un poco la situación en la cual se encontraba hace 5 minutos antes de dar este breve mensaje a la nación? Yo creo que de alguna manera está cumpliendo el papel que debió haber desempeñado desde el comienzo. Las circunstancias han obligado al presidente a salir y eso en un contexto como el actual, con un Congreso que lo ha amenazado con vacarlo, no será fácil para él ni para su gabinete, que lo ha avalado políticamente, porque hemos visto a todo el gabinete, sí, y a gente que no es del gabinete. Sí, y algunos parlamentarios, ¿no? Sí. Ciertamente un choque de opiniones políticas entre los dos poderes del Estado. Ok, más allá del respaldo que quieren mostrar del gabinete, saliendo con todos ellos, digamos, abre justamente esa línea que tú planteabas para... Pero tampoco es que se muestra muy, ¿no? Porque ni siquiera ha mencionado a Fuerza Popular, ni a LAPRA, ni a nadie. Ha hablado en términos muy generales. Exacto. O sea, no se vería que algo va a ser ahí. Más bien, seguramente habrá que esperar ahora el Congreso de la República. No lo sé. Gustavo Gorriti, ¿qué te ha parecido a ti? Digamos, si te hubiese dado estas explicaciones durante una investigación que tú realizas, ¿estarías satisfecho o no, de acuerdo a lo que se sabe y lo que ha respondido y tratado de explicar? Por supuesto que no. Estaría ya haciéndole más preguntas. Considero que las explicaciones que ha dado, aunque son interesantes como una construcción verbal, como una retórica de la defensa, como una cierta actitud, dejan, por supuesto, muchas preguntas que necesitan serias respuestas. Pero lo más de tal manera de que no, en corto, no hubiera estado satisfecho y ya estaría preguntándole más cosas. Correcto. Y ya estaría preguntándole más cosas, especialmente sobre lo de Westfield, ¿no es cierto? Esa explicación de que él no tuvo que ver con... Y que firmó Sepúlveda y de que él nunca estuvo a cargo. Sepúlveda, que un poquito antes había dicho, era el fundador y estaba a cargo de First Capital, y que estaba domiciliado en el mismo sitio, etcétera, etcétera. Pero la cosa es esta, si él no tuvo que ver, si lo dejó en manos de Sepúlveda en lugar de hacer, me imagino, un ex socio, una persona muy cercana, con quien han manejado fondos de inversión, en fin, en lugar de hacerlo como lo hubiera hecho en Estados Unidos, el que sabe bien eso, en un blind trust, ¿no es cierto?, en un fondo sobre el que él no tenía un control directo, ¿qué hace recibiendo esos $700.000 en 2 días a fines del 2007? ¿Tenía o no
motivos para preguntarle a Sepúlveda, ¿qué has hecho que te han pagado esto? Que ha tenido que ver justo con las cosas sobre las que yo he estado determinando en estos años. Como ministro de Economía, como primer ministro, como director de Prueba de Inversión, como una persona que desestimó las observaciones del Contralor Genaro Matute, que estaban en contra de esto, precisamente por razones judiciales. Entonces, habría que decirle eso. Y si preguntaste eso o no, eran criterios realmente elementales como para poderlo hacer, o no. Bueno, obviamente no lo hizo. Ahora, lo que él está en este momento, más que decir, porque no ha querido decir, yo he sido desprolijo, yo he sido quizá un poco, perdón, señor presidente, un poco tonto, pero no soy un ladrón, lo estoy intentando traducir. Correcto. Es decir, de repente he sido descuidado, de repente no he tenido una idea muy clara de lo que es un conflicto de intereses, sí, de todo eso, de la división entre lo público y lo privado, pero no soy un ladrón, no soy un cutrero, no he robado como posiblemente muchos otros que ahorita me están atacando han robado. Correcto. Entonces, no voy a abdicar de mi función, no voy a abdicar de mi honor, bonitas palabras, y me parece bien, ahora, yo te diría, con todas las preguntas que hay que hacer, con todo eso, me parece bien que no renuncie. Me parece bien que sostenga su misión de presidente, la responsabilidad que ahora, en forma dura y hasta brutal, está recibiendo por las negligencias que tuvo antes, que la sostenga, la mantenga, y como que ha dicho que no quiere abdicar de su honor, ni de su nombre, ni de su función, que sí, que vaya, que responda, pero no solamente a estas, digamos, a la Comisión Lavallato, que es cualquier cosa menos investigación, o incluso a la Fiscalía. Sí, pero eso es lo que te iba a decir. O sea, se supone que las preguntas se las va a poder hacer únicamente la Comisión Lavallato, porque el presidente no le ha dado entrevista a nadie. Bueno, pues va a tener que hacerlo y va a tener que ser sumamente claro respecto de esto, y va a tener que pasar seguramente por las peregrinaciones a Canosa de tener que reconocer una serie de errores graves que ha cometido en el mejor de los casos. Y además, la otra cosa que uno esperaría ya, él ha dicho que costó mucho recobrar la democracia. Con el debido respeto, yo no recuerdo que a él le haya costado mucho recobrar la democracia. Por fortuna ha podido disfrutar de esa conquista en el momento que se hizo. Pero ahora bien, en este momento le toca hacer lo suyo por la democracia. Ahora sí. ¿Qué es qué? Mantener la gobernabilidad democrática del país, aclarar las cosas respecto a él, cueste lo que cueste. ¿Pero hasta cuándo? Y además, otra cosa muy importante, coadyuvar de la manera más eficaz posible a que la investigación del caso Lavallato, en todos los frentes, en 360 grados, se lleve a cabo y avance con la debida rapidez, con la debida presteza, sin convertirse en un factor de obstaculización, en un factor negativo. ¿Va a poder liderar algo en la lucha contra la corrupción con esto? Porque, ojo, aquí les hago la pregunta. El presidente Kuczynski habrá dicho que es honesto, pero ¿ha demostrado acaso que es honesto con la breve declaración que ha dado? Yo sé que la presunción de inocencia obviamente la tiene uno, pero en términos políticos muchos dicen, bueno, en estos casos demuestra la inocencia de acuerdo a la información que hay. ¿Lo ha dicho o lo ha demostrado Pedro Cateriano? Bueno, en primer lugar, coincido con Gustavo, ha hecho bien el presidente en no renunciar. Además, porque si hubiese anunciado el día de hoy su renuncia, eso implicaba que reconocía las imputaciones que le estaba formulando el Congreso y la sociedad civil en general. Ahora, ¿este mensaje a la nación convence? Creo que no convence. Pero ahora la tarea de él es explicar en detalle, ¿no es cierto?, lo que en términos generales ha anunciado el día de hoy. ¿A quién se lo explica? Bueno, ¿cómo se lo explica? ¿O espera a la Comisión Lavallato el 22? Yo creo que hay muchas maneras. Al Perú, pero ¿cómo? Al país. Pero así en mensajes como este. No, hay 1000 maneras conferencias de prensa, entrevistas. Yo creo que ahora él está obligado a explicar en detalle. Y si no lo hace... presidente significa ser comunicador. Correcto, claro. pero si no lo hace... en la próxima semana ustedes, si fuesen congresistas... Pura palabra. Puras palabras. Lo que va a haber sido dicho es pura palabra. Y otra cosa,
Él en este momento se ha puesto en la posición de alguien que va a luchar por su honor, por la democracia, por el país y por la lucha contra la corrupción. Ahora bien, estaba rodeado, es un poco una mala moda, que creo que el mototaxi es el que ha puesto esto de moda, de estar rodeado por toda la gente. Eso estaba rodeado por gente que tenía más bien expresiones fúnebres. Sí. Otros daban la impresión de que en un momento indebido habían tomado Ex-Lax. Entonces, y obviamente no, él va a tener que ver muy bien a partir de ahora, si continúa, cómo plantea su gobierno. Eso, como te digo, para él gobernar va a ser también una forma de penitencia. Okay. ¿Estamos claros en eso? Va a ser una forma de penitencia. Ya no va a y va a ser confesional a la vez que actúa, a la vez que dispone. No tiene otra salida. No tiene otra salida y eso es sencillamente correcto. El resultado de lo que hizo. Y aquí le voy a hacer la pregunta para que me la respondan tras la pausa. Si el Congreso decidiese, y ojo, y cuando hablo Congreso hablo más allá de Fuerza Popular, continuar con la vacancia, ¿sería un abuso de poder? ¿O sería también legítimamente la decisión que tiene un Congreso de la República? Hacemos la pausa y regresamos. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, amigos, seguimos conversando esa pregunta final, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría? Claro, más allá de que en la práctica podrían no conseguir los votos, Gustavo, creo que me quedé contigo, Pedro Cateriano. ¿Sería legítimo, sería un abuso de poder o estaría finalmente en su posición el Congreso, si es que así lo decidiese, consiguiese o no los votos? Yo creo que con el paso que ha dado el presidente Kuczynski hoy, las explicaciones deben continuar y por lo tanto el Congreso no se debe precipitar. Ahora, está en su derecho, que es constitucional, pero ojo, la Constitución y el propio reglamento debe fundamentar adecuadamente el pedido de la vacancia, es decir, tiene que con fundamentos de hecho y de derecho probar la incapacidad moral del presidente Kuczynski. Correcto, buen punto, eso nos alarga más. No va a ser tan fácil, de otro lado, lograr la vacancia. 86 votos. Como hemos estado hablando, para lograrlo necesitan 87 votos. 87. No 87 de 130. Porque los miembros de la comisión permanente no votan. Los que acusan no votan. Los que acusan no buen votan. Punto. Entonces ahí son 22. 130 menos 22. 108, es decir, 87 de 108. No sería nada fácil llegar a ese número, a esa votación. Pero está el Congreso, por supuesto, tiene el derecho de plantear la vacancia, tiene el derecho de discutirla y tiene todo el derecho de votarla. Ahora, hay fuerzas que no son solamente el mototaxi, que han sostenido que el presidente debe renunciar. Sí, Alianza para el Progreso, todos prácticamente. Sí. Entonces, y Kuczynski tiene realmente muchísimo trabajo de explicación que dar en todos esos casos. Y si no lo hace y decide... seguramente va a tener en más de un caso y ante más de un partido que pedir clara, inequívocamente, disculpas. Va a tener que persuadir, si está en condiciones de hacerlo, de que puede haber sido de nuevo descuidado, desprolijo, etcétera, que puede haber cometido todos los pecados de quien no sabe ver bien la frontera entre lo público y lo privado, pero que no ha sido ladrón. Haciendo eso y tragando todos los tragos amargos que tiene que hacer, a la vez que debiendo convertirse en el primer comunicador de la nación, tiene una posibilidad de terminar su presidencia. Si no, no lo va a terminar. Ahora, ¿por qué otra razón ha hecho bien en este momento, aunque después vaya a pasar por las orcas caudinas? ¿Por qué ha hecho bien en no renunciar? Porque también hubiera lanzado al país a una inestabilidad tremenda. ¿Tú crees que más inestabilidad de la que lo hacía si es que renunciaba? Más inestabilidad. Sí. Si hubiera renunciado hubiera habido porque mucha más ojo, que el tema... mucha más, y además, y una cosa final sobre esto, hubiera dañado la investigación de Lavallato, paradójicamente. ¿Por qué? Porque hubiera centrado de la forma en que se hace aquí las cosas, vehemente, histéricamente, todo en ese asunto, ahí se hubiera concentrado el tema y no se hubiera mantenido el espectro de investigación abierto como debe ser. Hacia todos lados. Correcto. Pedro Cateriano, ¿por qué finalmente no crees que, digamos, ha hecho lo correcto en no renunciar? Y si es que lo correcto es lo correcto para el país y no
para el presidente Kuczynski. Es decir, por eso te preguntaba, ¿por qué menos inestabilidad con él todavía en el cargo que con él renunciando? Porque nosotros tenemos que acostumbrarnos a respetar los procedimientos constitucionales. ¿No? No podemos condenar, acusar políticamente a una persona sin dar explicaciones. La vacancia por incapacidad moral es un acto extremo que adopta el Congreso. No es un acto precipitado como el fujiaprismo pretende. Que caiga sin fundamentos de hecho y de derecho un presidente cuando la Fiscalía está comenzando una indagación, cuando la propia comisión del Congreso no ha terminado sus investigaciones, me parece algo que afecta el orden constitucional. Al margen de la parálisis económica y financiera que significaría la caída del presidente, y abriríamos un escenario, ¿lo vacan a él o vacan también a Vizcarra y a la señora Arauz? En ese caso tendríamos que ir a elecciones generales, si cae toda la fórmula presidencial. Vacan a Kuczynski y queda Vizcarra. ¿Vizcarra soportaría políticamente los 3 años que restan? Correcto. ¿Soportaría la señora Arauz los 3 años que restan? Correcto. Ahora, yo tengo que picotearlos un poquito. Si todo esto no tuviese el nombre de Pedro Pablo Kuczynski, sino el nombre de Alan García, sería un corrupto de la gran flauta, Pedro Cateriano, ¿o no? Digo, en los términos con los cuales vemos a veces las cosas que suceden en el país. A ver, creo que eres innecesariamente agresivo con el presidente Kuczynski al compararlo con Alan García, ¿no? Partamos de eso. Pero hablo de los hechos concretos. Bueno, pero yo te respondo de acuerdo a mi criterio, ¿no? Creo que has sido agresivo. El caso de García es significativo, y no lo digo yo, lo demuestran las encuestas. Entonces, los antecedentes no podemos comparar a García con Kuczynski. Esa es mi modesta opinión, ¿no? Creo que la trayectoria de García a través del tiempo ha acreditado que sus signos exteriores de riqueza y la trayectoria no los previa puede del probar. presidente le da, desde tu punto de vista, este beneficio de la duda. Le da el beneficio de la duda, y además es un conocido profesional en el mundo económico financiero que ha hecho dinero. Tendrá que explicar. Eso le brinda, digamos, un espacio para García es un reconocido personaje público que ha hecho dinero, pero no por sus habilidades profesionales. Porque ¿qué cosa es? Es un gran conferencista, es un intelectual, es un hombre de prestigio internacional para cobrar $100.000, como cobran efectivamente los intelectuales. ¿No? Pero bueno, Pedro Cateriano, Gustavo Gorriti, les agradezco mucho. Vamos a seguir finalmente y saldrán nuevas investigaciones. No te va a llegar a ti antes lo de Marcelo Odebrecht. De repente. Y lo que único que puedo adelantar es de que este fin de semana vamos a tener una nueva investigación con video incluido, un video confesional incluido sobre algunas de las cutras que se han cometido en el caso Lavallato en el Perú. Estamos en eso. Solamente yo, una cosa muy pequeña que quería decir es de que personalmente no creo de que, por lo menos desde el punto de vista investigativo, valga la pena comparar la trayectoria de uno. Claro, no la trayectoria, sino algunos dirán no, pero a ver, es que mi pregunta es... No, pero la cosa es, uno tiene que llevarse por la evidencia. Eso, los hechos. La evidencia y los hechos son lo que te deben llevar paulatinamente a las conclusiones. Todos nosotros, sobre la base que hemos vivido algunos años, unos más años que otros, tenemos opiniones. En términos de investigaciones debemos concretarnos a lo que la evidencia nos dice. Pero tiene razón también, pero ese es el caso de, ya me estoy viendo al fútbol, de Paolo Guerrero, pero imagino que una de las cosas que podría ayudar a Paolo Guerrero a que se le disminuya la sanción es justamente los antecedentes de no haber estado involucrado anteriormente con esas cosas. Por ahí un poquito venía el planteamiento. ¿Eso me está diciendo de que alguien ha hecho doping antes en política? Gustavo Gorriti, Pedro Cateriano, muchísimas gracias. Estamos ahora con el congresista Javier Velázquez Quequén y vamos a buscar reacciones de otros políticos, de otros partidos, y vamos a también pasarles nuevamente el mensaje a la nación del presidente. Javier Velázquez Quequén, ¿ha escuchado usted el mensaje a la nación del presidente? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, buenas noches, Cristian. Me hubiera gustado que el presidente hubiera sido más categórico en derruir la contundente información que tiene la Comisión Lavallato. Segundo, creo que el presidente, lo digo con el mayor respeto, está mirando salvaguardar su honor y la intachabilidad de su gobierno, pero no está mirando el país. Ir a un procedimiento de vacancia creo que resulta doloroso, que va a paralizar más la actividad económica y social del país. De lo que yo he escuchado, si bien es cierto, existe la presunción de inocencia, pero no ha negado que Westfield Capital es su empresa. Sí. Y los depósitos que se hicieron al tiempo que él fue ministro, él los desvirtúa diciendo de que la empresa la estaba gestionando terceros, pero era de él. Sí. Era obviamente de él, y el artículo 126, el último párrafo de la Constitución es muy clara. Mi apreciación es que hay que garantizar el debido proceso y el derecho a que se defienda. Y el procedimiento donde también él puede ejercer su defensa es en la solicitud de vacancia. Se inicia la vacancia y él tiene todo el derecho para defenderse. Él tiene, porque además el procedimiento de la vacancia por incapacidad moral establece que la moción tiene que establecer los fundamentos de hecho, de derecho y los documentos que sustentan los fundamentos. Entonces, el procedimiento parlamentario es el más adecuado para resolver rápidamente esta crisis política. Mandarla al fiscal, y con estos fiscales que se demoran 1 o 2 años para pronunciarse, yo creo que agudizamos la agonía que hay en el país, el desorden, congresista, la confusión que hay en la patria. Perdón que le haga la pregunta, ¿por qué usted plantea esa posibilidad de mandarlo al fiscal? ¿Hay algo así, digamos, dentro del procedimiento de la vacancia para el presidente? No. Okay. No. Okay. Porque finalmente... Algunos que defienden al gobierno están sosteniendo de que vaya al fiscal. Yo creo que sería dramático, porque eso va a agudizar una crisis política. Yo creo que el Parlamento debe proceder a instaurar este procedimiento de vacancia, y ahí el presidente tendrá todo el derecho a defenderse y a rebatir todas las pruebas que se están mostrando, y el Parlamento cerrará un capítulo de esta crisis, ya sea relevándolo de responsabilidad o ya sea, si no puede virtuar los cargos, declarando la vacancia, ¿no? Congresista Velázquez Jequén, lo que me dice usted entonces es que el partido aprista mañana también firmará la moción que ya se presentó para la vacancia. No, todavía no lo hemos decidido. Nosotros hoy día tuvimos una reunión, quedamos en que después que hablaba el presidente, nos reunimos inmediatamente. En estos momentos no he podido contestarle a Mauricio, que me está llamando, pero creo que en las próximas horas nos vamos a reunir y vamos a tomar una posición colegiada. La verdad que el descargo del presidente no me ha convencido, me ha generado más dudas, y creo personalmente que el procedimiento de la vacancia es absolutamente constitucional y el que mejor puede resolver esta crisis política que hay en el país. Su posición entonces al interior de la reunión de la bancada, cuando conversen ahora o mañana temprano, será efectivamente unirse a la moción para la vacancia del presidente. Así es. Listo. Así es, Cristian. Así es. Congresista, una última, termino. ¿Cuánto puede tardar, de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia, todo este proceso de vacancia? Porque claro, hoy escuchaba también a algunos analistas económicos que siempre ponen la economía por delante, el clima de negocios, la confianza empresarial, decir que esta situación de incertidumbre, seguirá, no seguirá, lo vacará, no vacará, es lo que peor le puede hacer a la economía. ¿Cuánto puede tardar? No más de una semana. El procedimiento está en el artículo 89 del reglamento. Mañana se puede presentar la moción con 26 firmas, en la tarde se puede admitir con 56, o sea, se admite ya, y se le corre traslado al presidente de la moción de vacancia con todos los documentos, y el reglamento dice que el presidente se puede presentar no antes del tercer día de que es notificado, ni después del 10º. O sea, la otra semana, entre el miércoles o jueves, se puede presentar al presidente, hace su descargo, y el Parlamento delibera y vota, y puede pronunciarse en uno u otro sentido. O sea, esto tiene un procedimiento rápido. Yo creo que es decir, sin prisa, pero sin pausa. Corrígeme. Yo creo que hay que ir al procedimiento político. Corríjame solamente una última. Son 132 congresistas, 22 de la comisión permanente. Es decir, esa comisión permanente tendría que darle pase a la votación de la vacancia, y sobre eso se restarían, quedarían 108 congresistas en el Pleno. ¿No es así? No.
¿Cómo es? No, el procedimiento de vacancia no es el procedimiento de juicio político ni de antejuicio, no. Este es un procedimiento autónomo independiente, más corto, está en el artículo 89. Mañana se presenta una moción con 26 firmas, dice el reglamento 20% de las firmas. Sí. Se admite, dice el reglamento, se puede admitir en la misma sesión que se presenta. Sí. Se admite, pero para admitirse se necesita, para admitirse se necesita... 52 votos. 56, algo así. 52, 40% de congresistas, 52 votos. 40, no, 56 pues, 26 más 20, 52. Entonces, 52 votos. Se admite y a partir de la fecha de admisión se corre el traslado al presidente y él puede responder no antes del tercero ni después del 10º día. Ya. Entonces puede el miércoles o jueves o viernes, la otra semana él puede ir al Parlamento, tiene 60 minutos para defenderse, puede ir él o puede mandar a su abogado. Sí. Y desvirtuar todas las pruebas que ahí se obtienen y el Parlamento ese día en una sesión maratónica puede deliberar y tomar una decisión, ¿no? Y se necesita 87 parlamentarios de los 130. Exactamente. Ok, El clarísimo. tribunal ha establecido y el reglamento establece 2/3 del número legal. 87 parlamentarios tienen que votar a favor de la vacancia para que esta pueda proceder. Clarísimo. Javier Velázquez Quezquén, muchas gracias, como siempre. Saludos. Gracias, Cristian. Javier Velázquez Quezquén, está Rosa María Bartra, congresista de Fuerza Popular y también presidenta de la Comisión Lavallato. Congresista, muy buenas noches. ¿Satisfecha o finalmente la convicción suya y de la bancada que usted representa, de la que usted forma parte, congresista, para ir adelante con el pedido de vacancia? Buenas noches. Cristian, a título completamente personal, sorprendida. Esto pareciera una repetición de la misma historia que hemos visto a lo largo de estos días. Sí, se abrió una cuenta en Andorra, es mi firma, pero yo no la pedí. Sí, era mi empresa unipersonal en la que yo soy director y único dueño, pero yo no sé nada de los contratos lo hizo otra persona. Mientras yo era primer ministro, mientras yo era ministro de Economía, mientras yo trataba los proyectos por los que otra persona, por si acaso no soy yo, cobró por mí. Increíble, increíble. Yo todavía tenía la esperanza de que el presidente pudiese dar una respuesta que pudiera llenar en algo la altísima expectativa que tiene el Perú ahora en quien es su presidente. No creo que esta se haya llenado con la explicación ya ni siquiera encuentro el calificativo. Y es más, mejor que no lo encuentre porque no puedo calificar que ha dado el presidente. Correcto. Congresista, más allá de esta sensación que usted le deje, nuevamente a título personal, usted entonces obviamente mañana pondría su firma sobre la moción de pedido de vacancia. Presido la comisión que investiga, entre muchísimos otros casos, el caso de la Interoceánica, Trasvase Olmos y H2 Olmos, en las cuales el presidente forma parte de la investigación. Por lo tanto, no podría firmar una moción de esta naturaleza, dado que eso mismo podría significar adelanto de opinión. A ver, ¿usted lo hace, digamos, por una deferencia para cuidarse o el reglamento impide que usted pueda firmar una moción de interpelación o, digamos, la deferencia de reserva es de decirlo públicamente qué es lo que usted desearía hacer? Claro, me queda claro lo que haría por lo que me ha dicho, que finalmente le ha parecido, digamos, muy pobre la explicación que ha dado el presidente Kuczynski. Porque por sobre todas las cosas creo que hay que preservar la credibilidad de las comisiones investigadoras cuando hacen un trabajo que pretende llegar a la verdad. Y por lo tanto, incluso mi firma en una moción de vacancia en este caso, podría significar que estoy adelantando opinión con respecto a lo que es el presidente. Y voy a cuidar y voy a preservar por sobre todas las cosas la objetividad, la imparcialidad y el debido proceso en la comisión que yo presido. Congresista, esta comisión tiene que llegar a la verdad. Y si llegase la situación de votar en el Pleno del Congreso por la vacancia del presidente Kuczynski, usted quizá usted no firme la moción de interpelación, pero su partido seguramente lo hará. ¿Usted no votaría en el Pleno? Porque claro, la Comisión Lavallato va a continuar independientemente de lo que pueda pasar con el presidente de la República. Pero usted no votaría también en aras justamente de mantener esta neutralidad como presidenta de la Comisión Lavallato. Haré el sustento de llegar el caso, haré el sustento necesario haciendo las salvedades necesarias si es que el momento se presenta, cuando el momento se presenta. O sea, no descarta votar o no votar, digamos, no me aseguro. De ninguna manera, no descarto votar.
porque en ese momento haré el sustento debido como corresponde de acuerdo al reglamento. Ok, ¿usted cree pertinente? Es decir, ¿usted cree que llegaremos al... Javier Velázquez Quequén, yo le preguntaba, ¿no? Me dice, no, esto es un tema muy rápido, o sea, antes de fin de año se podría ya haber una votación en el Pleno si es que se van dando o no los requisitos previos para decidir o no la vacancia del presidente Kuczynski. ¿Usted ya aceptó, digamos, o lo han conversado en la reunión, en la Comisión Lavallato, digamos, recibir al presidente, ir a Palacio de Gobierno, teniendo en cuenta que finalmente ya anunció que va el 22 de diciembre y entiendo, congresista, que ya se hizo oficial, porque justamente había una carta que ha estado siendo, ¿no?, digamos, publicada en redes sociales. Ya les llegó, ¿verdad?, oficialmente de parte de Palacio de Gobierno la decisión del presidente de, creo que no ir, sino recibirlos en Palacio, usted me corregirá. Efectivamente, el día de hoy, en horas de la mañana, hemos recibido la carta del presidente fijando fecha, hora y lugar. Sin embargo, creo, y esa es una opinión a título completamente personal, las decisiones finalmente las toma como siempre el colegiado, sí, que es la comisión investigadora, pero creo que este tema trasciende ya el interés de solamente una comisión investigadora que mantiene el mismo interés, pero creo que esto se ha convertido en un tema de interés absolutamente nacional que requiere, por lo tanto, la publicidad que todo el Perú espera, la transparencia que todo el Perú espera, y que nunca más, repito, nunca más, si queremos reescribir el rumbo de nuestra historia, tengamos que estar enfrentando este tipo de situaciones. Por lo tanto, que se aclare todo lo que se tenga que aclarar públicamente. Ok, congresista, por lo tanto, ustedes aceptarían, ya sea o que el presidente venga o ustedes ir, pero con la condición, o sea, ustedes van a replantear una nueva condición que es que la presentación del presidente sea pública con la Comisión Lavallato. No he dicho eso, Cristian. Yo creo que es necesario que él explique públicamente, y creo que la explicación de 5 minutos, no sé cuánto ha durado exactamente la conferencia, en la cual él dice, es mi empresa, pero por si acaso no soy yo, o sea, no participé de los dividendos, no participé de las utilidades, en el mejor de los escenarios. No participé de lo que ganó mi empresa como tal por los contratos que suscribí, realmente es bastante pobre. Correcto. Creo que el Perú entero necesita las explicaciones, la forma, el modo, el lugar. En realidad yo no lo tengo en este momento, no tengo la autoridad para hablar en nombre de toda la comisión, porque todo lo que se decide colegiadamente. Ok. Prontamente y decidiremos. Ok, pero desde su punto de vista, entonces, digamos, de darse la reunión, usted cree que debería hacerse públicamente. Claro, obviamente la publicidad se podría dar en conferencia de prensa, en una entrevista a algún medio de comunicación del presidente para que intente explicar, pero partamos de la premisa que el presidente va a continuar con lo que ha sido, digamos, ¿no?, su comportamiento previo y decida no conversar más, pues no dar ninguna entrevista, ni profundizar mayor. Solamente hay algo en el cual el presidente ya ha dicho que podría dar más explicaciones. Esa es la Comisión Lavallato. En la Comisión Lavallato usted, a título personal, cree que debería ser pública su presentación, si es que antes no se da algún otro tipo de conferencia pública. Yo creo que el caso trasciende el interés de solamente una comisión investigadora. Correcto. Creo que es muchísimo más grande, mucho más complejo. Y hay algo más, Cristian, que yo quisiera llamar la atención en este momento. Porque usted ha seguido la comisión y ha visto que hay muchos invitados que se niegan a declarar aduciendo reserva por estar ya dentro de una investigación en sede fiscal. Y nos llama la atención que el Ministerio Público, después que la comisión investigadora hace públicos estos documentos, abre una investigación preliminar y lo cita exactamente un día antes de la cita que el presidente fija para la comisión investigadora. ¿No será que por ahí también vamos a ampararnos en la reserva fiscal? Hay en realidad demasiados elementos sueltos como para nosotros poder emitir una opinión completa en este momento. ¿Pero por qué se me ha tirado contra el Ministerio Público, congresista, en este momento? No, solamente estoy poniendo una carta más y un elemento más sobre la mesa que se puede discutir perfectamente. El Ministerio Público recién el día de ayer ha abierto una investigación preliminar. Con la información que hizo pública justamente usted. ¿Cuándo se va a reunir la bancada de Fuerza Popular y cuánto van a tener una decisión? ¿Cuándo se han hablado algo en el WhatsApp, qué sé yo, hay alguna reunión previa mañana en el Congreso? ¿Cuándo podríamos tener una posición? Yo estoy segura que la bancada va a emitir un pronunciamiento muy pronto. Ok. Congresista Bartra, un placer como siempre, gracias. Gracias a usted. Una breve pausa, luego viene Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular. Ya vamos a ver si es que compartimos nuevamente Gilles Violeta también.
estuvo justamente detrás del presidente. Y vamos a ver también, porque aquí podríamos hacer un análisis también ¿no? respecto de lo que se ha publicado, es decir, los cuestionamientos al presidente y lo que ha explicado, que la verdad ha sido muy pobre. Pausa y venimos. Bien, reacciones de Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Acción Popular. Congresista, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Congresista, un placer saludarlo. Un placer. Congresista, la salvedad ante todo, porque con los congresistas que hemos hablado anteriormente de otros partidos, es a título personal, obviamente, no hay una posición de Acción Popular todavía como bancada. Claro, no puede haber porque el presidente se acaba de pronunciar ahora. No, congresista, tiene pocos días, ¿no? La tecnología hoy por hoy es una cosa de locos. Pero bueno, a título personal, para Víctor Andrés García Belaúnde, ¿qué le han parecido la defensa, los argumentos del presidente Kuczynski? Bueno, me alegro que el presidente haya salido. Se ha demorado un poco en hacerlo, lamentablemente, pero no ha aclarado mucho, ¿no? Ha aceptado que la compañía Westfield es de él, pero que él no la manejaba cuando era ministro. O sea, la prestó a un amigo, a un socio, sí, mientras él era ministro. Y ese socio hizo utilidades y no repartió nada con él. Es un poco difícil saberlo, ¿no? Es un poco complicado aceptar esa versión. Y finalmente el socio, ¿quién es? Sepúlveda, que es además dueño de otra empresa, First Capital, que son empresas siempre personales, no es la Telefónica ni la Bacus, son empresas de una, dos o de tres personas, sí, que hacen negocios y que facturan, porque en este mundo de los negocios tú no puedes facturar como persona natural, generalmente personas facturas como persona jurídica. Así que yo creo que no ha podido aclarar mucho, a mi modo de ver, el presidente de la República. ¿Qué significa eso en términos políticos para Acción Popular o para Víctor Andrés García Belaúnde? Hablo de que ya ha entrado un documento, entiendo, una moción de vacancia presentada por el Frente Amplio, si no me equivoco. Víctor Andrés García Belaúnde la firmaría, va a esperar primero una posición oficial de la bancada de Acción Popular. A priori, ¿qué es lo que diría usted, congresista? No, yo no firmaría nada si no termino de escuchar al presidente. En la Fiscalía, bueno, eso no nos corresponde a nosotros, pero sí en la Comisión Lavajato. O sea, usted esperaría hasta el viernes 22, viernes de la próxima semana, para, digamos, decidir o no firmar esta moción. Bueno, y buscar una alternativa que no sea solamente la moción, puede haber otras alternativas. ¿Como ¿no? cuáles, por ejemplo? De hecho, la figura presidencial está muy cuestionada, pero se pueden buscar otras alternativas que no sean solamente una moción para declarar la vacancia. Se puede adelantar las elecciones, se pueden pedir una renuncia, puede renunciar, en fin, pueden haber muchas cosas en el camino. Sí, pero congresista, perdón que lo interrumpa, pero digamos, no deberíamos entender, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente Kuczynski, que él no va a renunciar, que tampoco va a convocar a un adelanto de elecciones, es decir, él se va a quedar en su cargo y finalmente lo único que quedaría sería la posibilidad de reunir los votos para declarar la vacancia. ¿Usted no se animaría a decir que va a secundar el pedido de algunos congresistas ya como el Frente Amplio? Mire, de momento no, yo creo que hay que acelerarse, hay que guardar la calma, estudiar bien el tema, estudiar bien las responsabilidades y luego tomar una decisión. No lo descarto ni lo niego, pero tampoco me arriesgo desde el día de hoy decir que voy a firmar algo que a mi modo de ver hay que reflexionarlo antes de una firma de esa naturaleza. Correcto. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde, muchísimas gracias. Gracias también. Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular. Estamos ahora con el congresista del Frente Amplio, Marco Arana. Congresista Arana, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Congresista, una pregunta, quizá me estoy confundiendo, pero yo estoy repitiendo, usted me corregirá. ¿El Frente Amplio, digamos, declaró o ya presentó una moción o está recogiendo los votos para presentar esta moción para la vacancia? Entiendo que se necesitan 26 firmas. Digamos, ¿ya la redactaron y están consiguiendo las firmas para ello o me equivoco? Corríjame usted. Exactamente, la moción fue redactada, había cuenta de que cuando la semana pasada se presentó los argumentos que se
se veían venir. Ahora lo que queda son buscar el respaldo de las firmas, ¿no? Que tienen que ser precisamente 26. Correcto. Para que el tema pueda ser debatido, admitido y debatido en el pleno del Congreso, ¿no? ¿Y la explicación del presidente hace instantes, congresista, lo satisface o más bien se reafirman en la necesidad de ir adelante con esta moción de vacancia? Bueno, es la sexta vez que el presidente se dirige a la nación o a medios de comunicación o al Congreso mismo, como lo ha hecho, pero en 5 anteriores mintió en todas ellas. En esta vez da la impresión que no tiene ni idea de lo que está pasando, ¿no? O sea, él dice, son mis empresas, pero yo no firmé, no sabía nada, ¿no? Daría la impresión que también va a terminar diciendo, soy presidente, pero no sé qué pasa en el gobierno, ¿no? O sea, la verdad es que deja mucho que desear sobre el tipo de respuesta, de ubicación incluso del presidente respecto de lo que está pasando, ¿no? O es que tiene empresas como Cancha y no sabe cuánto dinero tiene, y con quién contratan, y si en este caso lo ha hecho de manera ilícita, ¿no? Ahora, la vacancia no va sobre el hecho de que haya o no cometido un delito, porque está claro que si cuando fue primer ministro, cuando fue ministro de Economía y cuando además fue jefe de Proinversión, suscribió contratos y estando prohibidos de hacerlo con empresas que contrataban con el Estado, cometió un delito. La vacancia no sería, sin embargo, porque cometió un delito, sino porque ha mentido dolosamente sobre esas circunstancias, ¿no? Porque él había dicho en varios tonos, de varias formas, que no había tenido ninguna relación contractual ni comercial. Ahora resulta que dice que su empresa, porque la empresa de su propiedad, ha tenido relaciones comerciales, pero que él no sabía porque no firmó. O sea, la verdad es que no ha explicado nada, por el contrario, parece atrapado en sus propios dilemas, ¿no? Correcto. Por lo tanto, congresista, digamos, continuarán. ¿Usted cree que, digamos, hay que seguir con esta moción de vacancia y continuar por ella? Digamos, ¿ese sería el camino para el Frente Amplio? Sí, hacerlo además por la vía constitucional. Aquí el tema no se trata de utilizar además la moción de vacancia de una manera no adecuada a lo previsto por el reglamento y la Carta Constitucional, ¿no? Aquí creo que hay que hacerlo con la mayor responsabilidad, pero las consecuencias políticas son muy serias. Aquí el presidente no puede echar la culpa a otros, él mismo se ha enredado y se ha ganado esto a pulso, y más bien la preocupación es no solamente por la renuncia del presidente, sino por lo que ha ocurrido hoy día en la tarde en el Congreso de la República, en el cual tanto la alianza con el APRA y el fujimorismo están arrasando con las instituciones, en este caso con el Tribunal Constitucional, y en las próximas horas pueden hacerlo con el fiscal de la Nación, ¿no? Entonces hay una situación que incluso es más compleja que la vacancia o la vacancia, porque le ya ha dicho que no va a renunciar, del presidente de la República, y es este asalto a las instituciones, es este golpe institucional que el fujimorismo está dando, y puede todavía la situación política ponerse mucho más complicada de lo que hay, y más que llamar, yo digo, ciertamente siempre la calma, la serenidad es muy importante para actos de tanta magnitud y de tanta importancia, pero frente a lo que está ocurriendo con un presidente que no da la talla, que le está mintiendo al país, que no se ubica en la realidad, y frente al fujimorismo que está haciendo un asalto de las instituciones, dando un golpe institucional, bueno, más que calma y serenidad, lo que se necesita es estar informados, estar atentos, mostrar una indignación ciudadana sobre el tema, porque en realidad esto es un déjà vu, ¿no? Esto nos está llevando a los años 90, solo que hay rostros nuevos, algunos todavía permanecen de aquellas épocas nefastas del fujimorismo, pero los métodos son los mismos y la sensación de zozobra política es exactamente la misma, Cristian. Correcto. Congresista Arana, un placer como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Esperamos estar a la altura de las oportunidades a todos los que nos toca tomar decisiones, ¿no?
Correcto. Gracias a usted. Marisol Espinosa, congresista de Alianza para el Progreso. Congresista, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, congresista. El comunicado hoy de APP en la tarde, justamente antes de este mensaje, era que si el presidente no renunciaba, iban por la vacancia. ¿Se reafirman en esa posición o este mensaje del presidente, digamos, le da el beneficio de la duda y están en una nueva situación, en un nuevo escenario? Bueno, definitivamente que estamos ante una nueva situación, un nuevo escenario, porque ahora el presidente, al igual que la presidenta de la Comisión Lavajato, ha presentado también documentos. Hay que corroborar estos documentos, hay que verificar la validez de estos documentos. Hay algunas interrogantes que hay que disipar, sobre todo el tema de la vinculación de Sepúlveda. Creo que estos son temas que además por primera vez sí hay que destacar que el presidente ha señalado de que un presidente de la República pide que le levanten su secreto bancario, ¿no? Y que está dispuesto a enfrentar cualquier tipo de situación. El escenario definitivamente ha cambiado. Por lo tanto, digamos, no estarían, como ha planteado el Frente Amplio, de continuar. No van a poner la firma ustedes como lo habían anunciado en un principio si es que no se daba la renuncia. El escenario ha cambiado y bueno, la decisión que se tomó en bancada es una decisión colegiada. Nosotros volveremos a reunirnos y analizar la situación a la luz de los nuevos documentos, ¿no? Ok, por lo tanto, digamos, ¿se ha calado en usted las aclaraciones del presidente Kuczynski? ¿Cree que ha por lo menos disipado en algo lo que parecía inminente antes de su mensaje a la nación y le vuelve a dar usted el beneficio de la duda? Yo personalmente soy una persona que defiende la institucionalidad. En estos momentos en que la institucionalidad del Tribunal Constitucional, la institucionalidad de la Fiscalía de la Nación está cuestionada, está bajo una situación de demanda constitucional para ponerle prácticamente una espada sobre el cuello, creo que las personas tenemos que ratificar la defensa del Estado de Derecho. ¿Y qué significa la defensa de un Estado de Derecho? Una cosa que se ha perdido en el país. 1, la presunción de inocencia. 2, el derecho a la defensa. Alguien que tiene fuerza y mayoría no te puede arrinconar, poner sobre las cuerdas para decirte, esta es la verdad. Creo que nos hace falta recuperar a todos los peruanos. 1, la sensatez. Nos hace falta recuperar que los delitos se demuestran, los delitos no son mediáticos, los delitos no se demuestran con una mayoría, los delitos se tienen que investigar y probar y sentenciar, y tiene que ser mediante un sistema de debido proceso y de derecho, y esto es lo que corresponde recuperar al país. Creo que ahora, más que nunca, sensatez, actuación proba de las instituciones y también definitivamente estamos ante una avalancha para destrozar el sistema institucional y ahora a los verdaderos demócratas les corresponde luchar contra la corrupción y luchar contra la corrupción es una batalla muy dura porque las personas que quieren luchar contra la corrupción se van a enfrentar a estas situaciones como las que vemos. Correcto. Y además me resulta curioso que Odebrecht no había presentado antes ningún apoyo a cualquier investigación y ahora curiosamente apareció, pero solo contra uno. Y esperemos que siga aportando la información que se necesita para que todas las personas que vendieron al país paguen por lo que hicieron a este país. Congresista, me ha quedado la duda, ¿a quién responsabiliza usted de este asalto a ciertas instituciones como usted mencionó, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación? Igual quizá que el congresista Arana, que hace instantes habló con nosotros, a la Fuerza Popular y a la Prismo, ¿usted cree que ellos son, que hay esa intención? Definitivamente eso es abierto. Hemos votado el día de hoy, a mí me ha tocado, en el caso de acusaciones constitucionales, ver una acusación sobre ellos denominan sentencia. Ahí no había sentencia, porque la sentencia, cuando ya hay sentencia, el mismo tribunal la envía al juzgado para que se cumpla la sentencia que emite el colegiado.
Si no había sentencia, no había cosa juzgada, y sin embargo jalan de los pelos acciones como estas para acusar a los magistrados. Por favor, creo que correcto, hoy, pero congresista, más que nunca necesitamos recuperar instituciones. Solamente para hablar sobre ese tema, porque en un principio se habló que querían destituir a los 4. Lo que queda claro es que han pedido la destitución de uno, Eloy Saldaña Espinosa, y a los otros 3, o sea, tampoco es que lo que algunos plantearon, obviamente, con una legítima preocupación, que iba a venir un asalto, que desmontaban a 4 congresistas y que obviamente por tener mayoría en el Congreso iban a poner a 4 de su elección. O sea, digamos, lo que se pidió inicialmente no era lo tan grave que algunos habían planteado, pero a usted le sigue pareciendo que hay una estrategia detrás de estas sanciones a estos 4 congresistas, o es una cuestión de opiniones, congresista, con esta acabo. Mientras se siga amenazando, porque este proceso todavía está en proceso, o sea, todavía, y quienes demoraron la sentencia, 235 días, fueron los 2 miembros del Tribunal Constitucional anterior que la demoraron, uno 225 días y otro 381 días. Y sin embargo, para ellos no hay sanción ni hay responsabilidad. Miren con varas diferentes a quienes actúan, pero además lo que es gravísimo en un sistema institucional es que acusan a los jueces por el voto que emiten. Y hay un principio de inviolabilidad del voto que tiene tanto el Tribunal Constitucional como el Congreso de la República. Y esto es lo que se está vulnerando. Correcto. Pero, congresista, yo entiendo esa parte, ¿no? Pero, digamos, eso no tendría nada que ver con lo que se le ha... O sea, el hecho de que desde su punto de vista pueda haber un asalto a las instituciones de parte de Fuerza Popular y el APRA, o sea, no le quita un ápice, digamos, a la seriedad y a la gravedad de las acusaciones que hoy envuelven al presidente de la República. A ver, hay que ver todo en un contexto. Ok, me interesa ese análisis justo, por eso le pregunto. Hay que ver todo en contexto. No es una denuncia cualquiera el pedido al presidente de la República. Y así no es tampoco aislado, de manera aislada, que se denuncie tanto al Tribunal Constitucional como al fiscal. ¿Por qué? Porque viola y vulnera principios de imparcialidad y de transparencia. Correcto. En un proceso en el cual los jueces, tanto el Tribunal Constitucional como la Fiscalía, no pueden estar amenazados en el marco de un proceso de investigación. Okay. Eso es inconstitucional. Clarísimo, congresista. Muchísimas gracias. Un placer como siempre. Muchas gracias, buenas noches. Saludos. Marisol Espinosa, congresista de Alianza para el Progreso. A ver, hemos recorrido Partido Aprista Peruano, Fuerza Popular, Acción Popular, Frente Amplio, Alianza para el Progreso. Nos quedarían 1, 2, porque somos bien democráticos nosotros, porque en verdad Nuevo Perú se supone que todavía no tiene una... ¿no? O creo que sí, finalmente, con la declaración del TC. Faltaría el oficialismo, Peruanos por el Cambio y Nuevo Perú de Marisa Glavi, Indira Wilca, Verónica Mendoza. Vamos a ver si es que podemos completar para, digamos, cerrar el círculo de todas las bancadas del Congreso respecto al mensaje a la nación del presidente. Pausa y venimos. Toda la argumentación del presidente Kuczynski pasa por decir que en First Capital él no tiene absolutamente nada que ver, no tiene ningún tipo de relación con esa empresa, por más de que sea de un ex socio suyo, o un socio, un amigo, como sea, el señor Gerardo Sepúlveda de Chile. Para confirmar eso, lo único que hace es presentar el acta de constitución de la empresa en Santiago de Chile, en la cual no aparecería su nombre. Mi único vínculo con First Capital, dice, y con Odebrecht sería a través de concesionario H2 Olmos, que contrató a First Capital y First Capital me contrató a mí. Yo le di un servicio a First Capital que era justamente para Odebrecht y First Capital me pagó a mí. Eso es lo que dice. Tendría que haber una transferencia de First Capital a la cuenta de Pedro Pablo Kuczynski. Lo otro grueso, el fuerte, era Westfield Capital, que efectivamente todo el mundo sabe que es una empresa unipersonal y que era de presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero si bien es una empresa unipersonal, parece que también tendría entre las personas que podían ejercer algún tipo de contratos, etcétera, al señor Gerardo Sepúlveda, quien también es el men de First Capital, pero claro, en First Capital el presidente sí no tiene nada que ver según su versión. Gerardo Sepúlveda parece que tenía un papel en First Capital como el men, el hombre orquesta, y en Westfield Capital, efectivamente, si bien no era el hombre orquesta Sepúlveda, lo era Pedro Pablo Kuczynski, pero Sepúlveda ahí chambeaba. Chambeaba tanto así que Sepúlveda firmó los 2 contratos con Odebrecht,
con concesionaria Irsa Norte, tramo 2 y tramo 3, que significa el grueso de los $782.000 que Odebrecht le habría pagado a Westfield Capital, ¿no? 287.000 y 430.000. Claro, eso justamente no son cuando él era ministro. No habló nada del presidente de los depósitos que le hizo Odebrecht a Westfield Capital en el año 2004, 2005, 2006, 2006, que se supone era lo que me dijeron iban a plantear, pero no han dicho, reembolso de gastos. ¿Qué pasó? Que como Sepúlveda trabajaba en Westfield Capital, él utilizó la tarjeta de la empresa para trabajos a Odebrecht y después le dijo a Odebrecht, bueno, hazme los reembolsos de lo que he gastado con esta tarjeta de crédito, y como la tarjeta de crédito era de Westfield Capital, hazme el reembolso a la cuenta de Westfield Capital. Ahí está la versión oficialista. Poquito complicado, ¿no? Porque claro, ¿cómo lo pruebas? Ese es un poquito el análisis de lo que ha sido la argumentación del presidente Kuczynski, que todos coinciden, tiene que ser ampliada. Para terminar, desgraciadamente no tenemos quien debería ser la más importante, ¿no? La voz del oficialismo. Pero para terminar, tenemos al Movimiento Nuevo Perú, a su representante Richard Arce. Congresista Arce, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Un gusto, como siempre. Un placer, como siempre. En esta coyuntura. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha parecido, congresista, en las declaraciones? ¿Ustedes creen que se da la vacancia presidencial, van a insistir con eso, o digamos ponen en un stand-by no la situación del presidente hasta que se aclaren hayan mayores aclaraciones? Definitivamente el presidente tiene la obligación de informar al país y dar todos los detalles correspondientes. La primera incógnita que me surge es ¿por qué el presidente no informó de esta situación, teniendo documentos, teniendo detalles, y ha esperado que se arme el escándalo con la denuncia, con la información que ha llegado a la Comisión Lavallato, y lamentablemente está exponiendo la gobernabilidad del país? Y en esta circunstancia hay mucho por aclarar, y nosotros queremos ser claros y explícitos. El presidente tiene mucha responsabilidad para informar al país por qué se ha recibido plata a través de estas empresas, entendiendo que una de ellas, Westfield Capital, es empresa unipersonal y que probablemente habría recibido en el periodo donde él era un alto funcionario del país, era ministro, era representante de Proinversión, y en realidad esto deja muy preocupado al país, y lo que más bien exhortaría a la clase política es tomar con mucha madurez, con mucha objetividad. No hay que aprovechar el escenario para buscar beneficios político-partidarios, y sobre todo que no genere mayor problema al país, porque la circunstancia es bastante difícil. El día de hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se ha pedido la suspensión de 3 magistrados y en el caso del señor Saldaña una sanción de 10 años de inhabilitación. Todo es un escenario bastante complejo. Voy a exhortar a la clase política a asumir con mucha madurez y afrontemos poniendo por delante el interés del país por encima de cualquier interés particular que se pueda tener. ¿Cómo, congresista? Discúlpeme no preguntarle, pero claro, ha hecho frases con las cuales yo no puedo dejar de coincidir con usted, pero ¿a qué se refiere? ¿Cómo se toma con madurez política la situación por la cual estamos atravesando? ¿Esperar a que el presidente profundice sus explicaciones o firmar la moción de interpelación? Otra que usted me plantee. ¿Qué es esa madurez política que usted le pide a la clase política? El día de ayer en el Pleno del Congreso se llegó a la adjetivización, al insulto, al ataque, y no hemos asumido como la responsabilidad que corresponde atender este caso. El presidente, por su lado, tiene que informar al país. Lo que ha dado es información parcial, que inclusive deja muchas más dudas al respecto, porque como te decía al principio, ¿por qué no informó estos detalles? ¿Por qué negó, inclusive con documentos a la misma comisión, la responsabilidad que tenía respecto a haber recibido dinero de parte de esta empresa? Y hago la pregunta el día de mañana vamos a sesionar a las 10:30 de la mañana, está convocada la sesión del Pleno del Congreso. Es ahí donde estoy exhortando que sumamos con mucha madurez, que se abra el debate, que se analice pensando en el país. Esto es una crisis como si hubiera pasado una desgracia a nuestro país. En esta circunstancia hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Correcto. Yo le hago la pregunta directa, congresista. Usted mañana llega al Congreso de la República y se le acerca un congresista del Frente Amplio, de cualquier otra bancada, y le dice, aquí está la moción para presentar la vacancia. ¿Usted la firma o responde, momentito, esperemos a ver si el presidente nos va a brindar mayores declaraciones y si es que usted le daría un plazo finalmente no para que brinde esas declaraciones, o simplemente cree que con lo que ha dicho basta y a otra cosa mariposa? Lo
Lo primero, hay que seguir el procedimiento que establece el reglamento si es que hay una solicitud para solicitar la vacancia por incapacidad moral, que es tener el documento con 26 firmas que pueda solicitar la vacancia. Después se tiene que hacer una votación y con mayoría simple aceptar esa moción, y de ahí recién vendría la posibilidad donde el presidente tendría el descargo de 60 minutos y en ese momento se votaría la vacancia. Esto tiene un plazo perentorio, lo cual significa que también tenemos que ser muy respetuosos del Estado de Derecho, porque está en juego el futuro del país. Es una circunstancia bastante particular, bastante difícil para el país, y ahí es donde se tiene que tomar con mucha sobriedad, analizando, escuchando al presidente, porque lo que ha dado el día de hoy es parte de información, hay que revisar esos documentos. Saludo la intención de querer levantar su secreto bancario, deberían hacer todos los políticos, la señora Keiko Fujimori debería levantar su secreto bancario, igual, Verónica Mendoza lo ha manifestado abiertamente que está con toda la predisposición para que se conozca de todos los dirigentes políticos en este momento cuál es la situación financiera, y eso va a ayudar mucho en la lucha contra la impunidad. Por más que aquí la gente, mis compañeros, me quieren matar, porque ya todos nos queremos decir también, congresista, no me termina de responder. A ustedes mañana le presentan la moción, esas 26 firmas, la suya no sería una de esas 26 firmas. Hay que escuchar al presidente. No, pero congresista, mañana el presidente no va a hablar. El presidente está esperando hasta el 22 de julio, hasta el 22 de diciembre que iría a la Comisión Lavallato, o al 21 que ha sido citado a la Fiscalía, y no creemos, por lo que ha hecho anteriormente, que mañana va a venir acá a este programa o a cualquier otro a brindar mayores declaraciones. Si no las hace, mi pregunta es directa, ¿usted no firmaría esa moción mañana? ¿Esperaría a que se dé esas 26 firmas y después para la mayoría simple tampoco votaría y esperaría el pleno? ¿En qué momento Richard Arce diría, bueno, esto ya no va más, yo me sumo y esta es la mejor salida al país desde mi punto de vista? Cristian, el presidente no tiene que esperar a la Comisión Lavallato. El Perú está esperando su manifestación, pero con todos los detalles correspondientes. Sí, pero no lo ha hecho nunca, congresista, ni siquiera lo ha hecho hoy día. Si es posible, tendría que asistir al Congreso. Ahora, en un escenario donde ya se complica, definitivamente vamos a tener que firmar la vacancia, porque como corresponde, pero previo a la reunión que vamos a tener en la bancada del Nuevo Perú, mañana muy temprano, 8 de la mañana, nos reunimos para analizar justamente el mensaje de la nación, para evaluar cuál va a ser nuestra posición política. Nada de impunidad, caiga quien caiga. Por favor, no estamos blindando al presidente de la República. Lo que estamos tratando de cuidar es el Estado de Derecho y la gobernabilidad del país, que está en juego en este momento por la irresponsabilidad del señor Pedro Pablo Kuczynski, que no informó de esta manera cuando se le conminó a que vea el tema de relacionamiento que tenía con estas empresas involucradas en este mega escándalo de Lavallato. Congresista Richard Arce, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, Cristian. Gracias, congresista. Buenas noches. Vamos a ver qué saca la República mañana en portada, ¿no? Porque hoy día era desmienta o renuncie, presidente. ¿Habrá desmentido desde el punto de vista de la República? ¿O más bien ya no va a renunciar? ¿O firmará ahora el titular? ¿Será vacancia para el presidente Kuczynski? No sé. El oficialismo a la 1, el oficialismo a las 2, el oficialismo a las 3. Caso cerrado, como le decía la doctora Polo. Caso cerrado. Nos vemos mañana. Chau, chau.